celebrar la vida. Hoy venimos a declarar que el Dios Todopoderoso puede restaurar aún lo que está totalmente muerto. No hace mucho tiempo comencé a declarar que veré muertos resucitar. Pero, ¿qué cosa? Me había olvidado que muertos resucitar hacía tiempo que veía. Porque espiritualmente muchos habían comenzado a vivir. Hoy escuchaba una oración y alguien exactamente dijo eso. Estaba muerto en vida. Porque a veces no hace falta la muerte física para estar muerto. La muerte tiene que ver con no vivir esa vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero contarte y meterte un poquitito en el contexto de este profeta Ezequiel, porque quiero hacer una similitud con algo que creo Dios me mostró estamos viviendo en este tiempo. Dice que el profeta Ezequiel, ¿sí? Su ministerio comienza a moverse, él comienza su ministerio de profeta estando en el exilio. A los 25 años es quitado de su ciudad, es quitado de su lugar, ¿sí? Y enviado a otra ciudad muy lejos, donde son exiliados. ¿Por qué? Porque habían venido los babilónicos y habían arrasado con todo. Ahora, qué interesante que el nombre Ezequiel y el significado que tenía en ese tiempo significa Dios me hace fuerte, Dios fortalece. Y este hombre, este Ezequiel, este profeta de Dios, este joven, porque hoy estamos hablándole a los jóvenes, este joven de tan solo 25 años comienza a recibir palabra de Dios estando lejos de su casa. Y mira, empecé a pensar lo que nos está sucediendo a muchos de nosotros. Aquellos que creemos y consideramos que nuestra familia, nuestro hogar está acá cuando estamos todos juntos. Hemos sido esparcidos, nos han encerrado en nuestras casas. Muchos han estado encerrados en sus habitaciones durante mucho tiempo. Y quizás lo que han sentido en ese lugar es la muerte, la oscuridad. El pecado para muchos los ha apoderado de ellos. Y déjame que te cuente un poquitito acerca de Ezequiel. Dice que su preocupación, la preocupación de Ezequiel estaba en dar esperanza a una comunidad que se encontraba viviendo la crisis más grave y profunda que les tocaba enfrentar. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estábamos preparados para vivir un COVID-19? ¿Cuántos de nosotros estábamos preparados para vivir encerrados en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros estábamos preparados para lo nuevo, para lo desconocido, para lo que nadie tenía preparado? ¿Quién estaba preparado? Nadie, porque exactamente es eso, no estábamos preparados para lo que se avecinaba. Pero me metía más ahí en Ezequiel, me metía a estudiar, me metía a ver el trasfondo que había. Y fíjate que la crisis que estaba atravesando el pueblo en ese momento, cuando Ezequiel comienza a recibir palabra de Dios, no tenía que ver con una crisis política. Y nosotros en este momento, muchos de nosotros, aún los cristianos, aún aquellos que conocemos de Dios, estamos creyendo que esto tiene que ver con una crisis política. Y empecé a buscar y a comparar lo que vivía Ezequiel con lo que estábamos viviendo nosotros. Y entonces empecé a ver que esta invasión que estaba recibiendo el pueblo, más que política, tenía que ver con la moral. Era moral y religiosa. ¿Por qué? Y quiero que te introduzcas junto conmigo, como yo me introduje en la vida de Ezequiel, en ese joven que empieza a buscar lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. ¿Y sabés qué pasaba? Pasaba que había que reconocer, el pueblo tenía que reconocer que donde estaba en ese momento, en ese exilio, lo que les había sucedido tenía que ver con las decisiones del ayer. Las decisiones que habían tomado los habían llevado a estar en ese lugar. Y me puse a pensar, digo, Señor, ¿qué es lo que me querés mostrar con esto? Es que de acuerdo a las decisiones que tomes o hayas tomado, es donde te encontrás hoy. Y empecé a ver un pueblo que durante años había estado en la esclavitud, que durante años había estado
en Egipto, clamando a Dios y clamando que algo sucediera. Y de repente, cuando comienzan a vivir en libertad, entran en la tierra prometida, entran a conquistar ciudades, empiezan a vivir en la plena libertad, en la tierra de la abundancia, en la tierra donde había leche, donde había miel, en la tierra donde Dios les había dado por heredad, en ese lugar y en medio de la libertad que tenían, comienzan a olvidarse de donde los había sacado el Señor. Y fue ahí donde Dios empezó a hablar a mi corazón. Y te acuerdas que te dije que me gusta hablarte de lo que Dios habla a mi corazón. Y empecé a recordar de donde me había sacado el Señor, que era la muerte. Y por eso me maquillé este lado de la cara. Si te pones a mirar para atrás, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Vos te acordás dónde estabas? ¿Vos te acordás quién eras? En ese lugar de esclavitud, en ese lugar de dolor, en ese lugar de oscuro, de soledad. Y de repente, clamando libertad, nacés de nuevo, ¿no? Como decimos nosotros. Entrás a vivir una vida en plena libertad. Pero acomodándote en la libertad y conociendo todo lo nuevo, el primer tiempo es fantástico. Obedecer, seguir reglas, pedir ayuda, escuchar la voz de tu líder. ¡Ay, qué bueno! Pero luego te empezás a acomodar en esa libertad y empezás a transar. Y así le pasó al pueblo. El pueblo en ese tiempo al que le hablaba Ezequiel, en la tierra que les había sido entregada, ¿sabés qué comienza a hacer? Comienza a transar, comienza a negociar, comienza a hacer trueques. Claro, ya estaba tan libre que empezó a creer que podía ganar terreno con sus propias fuerzas y se olvidó del Dios que lo había rescatado de la esclavitud. Y empezó a conformarse y empezó a caer en la moral, a caer en la religiosidad y en acostumbrarse a hacer cosas tan solo por costumbre. Pero se olvidó la profundidad de adorar al Dios que lo había sacado de la esclavitud. Entonces comienzan a suceder las cosas que Dios le había dicho que sucederían. Y a mí me encanta ver que Dios te dice que te va a dar esto, pero que es necesario que hagas esto. Siempre hay una condición. Siempre hay algo que entregar. Siempre hay algo por lo que esforzarse. Pero como el Dios de amor y de gracia nos vive entregando todo tan fácil, nos acostumbramos y nos olvidamos de obedecer esas palabras de amor que nos guían a los lugares que más necesitamos. Y así se encontraba el pueblo de Israel. Y por eso, en medio de todo eso que estaban viviendo, ¿saben qué les sucede? Pierden la libertad una vez más. La ciudad es destruida, los jóvenes son arrebatados, hombres y mujeres son asesinados y empiezan a vivir la desolación otra vez. Y ahí aparece Ezequiel y empieza a decirle a su pueblo que es necesario adorar a Dios, que es necesario buscarle, pero en santidad. Y empieza a profetizar y a hablarles. Y el pueblo empieza a escuchar a un profeta que lo trata de alinear con Dios. Y si lees el libro de Ezequiel, te vas a dar cuenta que empieza a decirle que necesitan volver a alinearse con Dios. Y yo hoy quiero decirte, joven, que necesitas alinearte con Dios. Que necesitas recordar de dónde te sacó el Señor. Que necesitas recordar
cuando estabas desesperado en momentos de angustia y tomaste la mejor decisión de tu vida, que fue decirle: sí, Señor, dejo de lado lo que me tiene atado, renuncio a estas cosas que me vuelven loco para encontrar la libertad en lo que vos me querés dar. Pero ¿sabés qué pasó? Y empezaste a acomodarte y a vivir esa vida en plenitud en Dios. Y no te diste cuenta que empezaste a vivir tan cómodo en ese lugar que pensaste a transar con las cosas del enemigo. Y llegó la pandemia. Y aislado en tu habitación, la muerte empezó otra vez a ganar lugar. Y yo me anotaba cosas acá, ¿no? Y puse: puede que la soledad haya tomado el control otra vez y te sientas solo, te sientas sola. Puede que el dolor haya tomado el control y empieces otra vez a sentirte lo peor. Puede que el miedo haya empezado a tomar el control una vez más. Puede que la necesidad de estar tan solo te haya llevado a mirar pornografía de nuevo. Y eso que te tuvo esclavo durante tanto tiempo, empezó otra vez a tomar el control. O capaz entraste otra vez en esa crisis de identidad, de no saber quién sos. Y alguna parte de tu identidad tiene que ver con no sentirte nada. Y la oscuridad empezó a tomar el control. Y todo se empezó a secar. Y todo se empezó a secar. Y todo se empezó a secar. Y ya no tenés ganas de nada. Y empezás a darte cuenta que estabas más muerto que nunca. Perdiste la visión, perdiste la sujeción, perdiste el control, porque todo se va secando cada vez más. Y te diste cuenta que tantas cosas habías logrado, parece que en un abrir y cerrar de ojos, en estos 240 días que llevamos, se fueron hacia atrás. Y otra vez estás en el lugar de esclavitud que te costó tanto salir. Pero tengo una buena noticia en esta noche. Tengo una buena noticia a vos que te sentís de esa manera. A vos que se te fueron las ganas de hacer un montón de cosas, a vos que perdiste la esperanza, a vos que sentís que te estás secando, a vos que sentís que otra vez el pecado te está dominando, a vos que sentís la voz del enemigo que te miente y te martilla en la cabeza y parece el pajarito ese de la propaganda que te da y te da y te da, y que te quedaste sin fuerzas. Para vos hoy tengo una esperanza. Hay un grupo que, estando aún en el exilio, siguió clamando y siguió orando y le habló y le dijo: hagan la Holy Night, sí, hagan esa noche de esperanza, hagan esa noche para que el que se sienta abrumado, el que se sienta solo, el que se sienta triste, el que se sienta que está seco, puedas darle una palabra de esperanza. Y hoy quiero decirte que el Señor quiere darte una oportunidad. Y que así como Ezequiel fue llevado a ese lugar de huesos secos y se paró en ese lugar y empezó a verlos, y el Señor le dijo: ¿qué ves? Y él le dijo: son huesos secos, no tienen nada. Sin embargo, le dijo: ¿vivirán? Señor, solamente tú lo sabes. Y él le dijo: profetiza sobre esos huesos.
Y yo quiero pedirle a los que están acá, que la mayoría son líderes, que comiencen a profetizar sobre sus discípulos, que comiencen a profetizar sobre sus propias vidas, que comiencen a profetizar sobre aquellos que están del otro lado y comiencen a declarar que las decisiones de hoy son las que harán que comiencen a vivir una vez más. Por eso esta es la noche de la decisión. Esta es la noche para que aún vos mismo, vos misma, ahí donde estás en tu casa, comiences a creer que nueva vida comienza a nacer sobre tu vida, sobre aquello que pensabas muerto, sobre aquello que pensabas que ya no había oportunidad, sobre aquello que te arrebató el enemigo. ¿Sabés por qué? Porque hoy es el día y todos sabrán que Él es Dios. Y todos sabrán que Él es Dios, el que sobre tu vida comienza a dar vida una vez más. Hoy muchos celebran la muerte, pero nosotros como familia, como Iglesia de la Cruz, como pastores, queremos decirte y profetizar que aunque muchos celebren la muerte, nosotros hoy celebramos vida. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo hice. Voy a invitarte que ahí donde estás, en tu casa, si estás acá, cerrá tus ojos. Ahí donde estás, comiences a declarar vida sobre lo que veías muerto. ¿Es posible que vivan, Señor? Claro que vivirán, dice el Señor. Profetiza, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que aquellos que se creen, Señor, que el pecado ha tomado control una vez más, en el nombre de Jesús, el alcohol deja de tener control, la pornografía deja de tener el control, se seca ahora. La angustia desaparece, la soledad desaparece. Y Señor, comienzan a vivir una vez más, Señor. En esta noche comienzan a florecer, comienzan a creer. Viene sanidad sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tus pensamientos. Ahora, Señor, trae libertad. Señor, yo creo que tú lo haces. El Señor te trae libertad sobre esos pensamientos que te tienen angustiado, angustiada. Ahora, aquello que durante estos días te ha dicho una vez más, no vas a salir. A vos que estás pensando que nadie te quiere, que no te tuvieron en cuenta, que no te llamaron, que no te lo contaron, que no te dijeron nada. A vos que pensás que nadie se acuerda de vos, a vos te digo, el Espíritu del Señor está sobre tu vida ahora. Levántate. A vos que la cama ha hecho que sea, te abraza, te agarra, te deprime. A vos que pensaste que no ibas a pasar esas materias, levántate. Levántate. Este es el día que vamos a declarar vida. Y todos conocerán que Él es el Señor. Y así como el maquillaje de mi cara, que de estar muerto y mostrar una calavera, comienzas a florecer. Y comienza a nacer algo nuevo en tu vida hoy. Y tu familia lo va a ver, y tus padres lo van a ver, y tu esposa lo va a ver, y tu esposo lo va a ver, y dirán, el Señor dijo, y el Señor
lo hizo. Por eso créele a Dios en esta hora. Y ahí mismo donde estás, comienza a darle gracias al Señor. Y si vos crees que el Señor comienza a darte vida en esta hora, yo te invito a que comiences a ponerlo ahí en el chat. Comienza a declararlo en el nombre de Jesús. Comienza a compartirlo. Comienza a colocarlo. Comienza a decir: dejo la angustia, dejo la soledad. Se va la tristeza. Se va de mí la pornografía. Se va todo lo que te estaba doliendo, el miedo, la angustia, se va, desaparecen. Comienzo a creer lo que Dios dice de mí. Comienzo a creer las palabras que el Señor declara de mi vida. Hoy es el día de vida. Ponelo ahí en el chat, compartilo, porque están acá los líderes que van a abrazarte a la distancia, que te van a mandar una palabra de aliento, que van a decirte que lo creen, porque ellos vienen orando y clamando por tu vida. Hoy es el día de vida, el día donde el Espíritu del Señor se acerca a tu vida, te abraza, te levanta, y esa voz que decía que todo se moría desaparece ahora, porque lo nuevo de Dios comienza a nacer.